casual. No porque no conociera a Marcos. A Marcos lo conocía, que él era el pediatra de mis hijos, pero nos encontramos accidentalmente a raíz de una intervención quirúrgica, donde él fue porque era su cliente y yo fui porque los familiares pidieron que estuviera presente en la operación. Y al terminar, Marcos me invitó a tomar un café y nos pusimos a charlar y él me preguntó si me había recibido, qué pensaba hacer. Le dije que me había recibido, que pensaba hacer psiquiatría, y me preguntó por qué no hacía psiquiatría infantil. Y yo le dije que no tenía idea de que existiera esa especialidad. Dijo, lo estamos haciendo. Fue un pediatra uruguayo visionario quien plantó la primer semilla. Fue su interés por aspectos que iban más allá de lo meramente orgánico que lo llevó a pedir ayuda a psicólogos, foniatras, fisioterapeutas, quienes empezaron a reunir en la sala de pediatría del viejo Hospital Pedro Vizca para empezar a pensar en el niño en su globalidad. Poco a poco otros se fueron sumando a este grupo. Isabel Plosa, Gloria Mieres, Vida Maverino, Celia Porro, Violeta Aldave y un joven médico con interés en la endocrinología que se llamaba Luis Enrique Prego Silva. Un grupo heterodoxo, creador, entusiasta, que hablaban a veces de aspectos que sorprendían demasiado al resto de los colegas. Los llamaban los loquitos de Marcos. Laura Yar, una persona que después hizo la carrera psicoanalítica y actualmente vive en México, Marta Lacaba, que era también psicóloga y que se fue a Buenos Aires a hacer la carrera analítica, Sofía Bató, que trabajaba en la Escuela Roosevelt, René Luciardo, que junto con su hermana habían sido las fundadoras de la Escuela Roosevelt, y una nurse, Paulenko, que era ex del servicio de Marcos, que él la asignó al servicio de clínica médico-psicológica, porque la primera denominación fue clínica médico-psicológica, que era una denominación muy híbrida, ¿no? Pero no se podía poner otro nombre, no se podía llamar psiquiatría, y estábamos en el Hospital Pedro Vizca. En la planta alta habían salas de pacientes y Marcos, que era como un médico muy prestigioso y con mucho peso dentro de la pediatría, tenía dos servicios o dos salas, no sé. Este ocupaba un área grande en el hospital y tenía una sala en la planta alta de Pedro Vizca, y ahí había un corredor, y en ese corredor había una puerta con una sala o salón donde habían colchones y camas. Y Marcos dijo, esto está desaprovechado, no lo usa nadie. Entonces se le ocurrió, si se pone un candado y le ponemos el letrero de clínica médico-psicológica, ya tenemos local. Y entonces él hizo sacar las camas y los colchones y me mandó a una ferretería a comprar un candado. Y después se fue al Ministerio de Salud Pública a pedirle a Enrique Clavó, que era el ministro de Salud Pública y amigo, compañero de toda la carrera, que le hiciera una orden de servicio. Con eso teníamos local, orden de servicio y gente. Bueno, ya era un estatus. Y así fue que nació la Clínica Médico-Psicológica, que fue consagrada por una orden de servicio del entonces Ministro de Salud Pública el 10 de marzo de 1948. Los objetivos de la Clínica Médico-Psicológica eran estos: el estudio y tratamiento de niños con problemas psicológicos, comprendiendo dentro de esta denominación a todos los que por diversas causas orgánicas y o psíquicas manifiestan retrasos en el desarrollo mental, dificultades en el rendimiento escolar y aprendizaje,
trastornos en los hábitos personales, humor, conducta o en la adaptación familiar o social. Dado que los problemas del niño están habitualmente vinculados a los de los padres o al ambiente donde aquel crece, también se presta en la clínica médico-psicológica atención a los padres mediante entrevistas individuales o colectivas de información o de tipo terapéutico. Primero salimos a cazar pacientes. Después las maestras se enteraron que existía un lugar donde se estudiaban niños y nos empezaron a mandar niños con problemas de aprendizaje. Después los padres se enteraron que había un lugar donde se tenían niños con problemas y los padres empezaron a llevar a sus hijos. Y el último nivel que para nosotros nos llegó de alegría fue cuando una adolescente llegó y dijo: yo sé que acá tienen problemas de jóvenes y como nadie me comprende, a lo mejor ustedes me ayudan. Así que nosotros pasamos de la cacería al adolescente que vino espontáneamente. Ahí tuvimos la convicción de que habíamos logrado entrar en la gente con un concepto que no existía antes. Las primeras eran Laura Yar, Marta Lacaba, Diguero, Alfonso, Bató, Luciardo y Paulenco. Y después las personas entraron: Isabel Plosa, Elsa Barros Fernández, Gloria Mieres, Celia Porro, Norma Curvelo y Vida Maverino de Prego. Seguramente bien importante para él y para la disciplina fue el viaje que Prego realizó en 1950 a los Estados Unidos. En aquella época conseguir libros no era tan fácil, no había internet y para saber había que ir a la cuna misma de los conocimientos. Y Prego fue, y allí tuvo oportunidad de conocer y trabajar junto con figuras bien relevantes de la psiquiatría mundial, entre ellos Leo Kanner. Marcos consiguió, por sus relaciones con el director del Departamento de Higiene del Ministerio de Salud Pública, 2 becas para Estados Unidos, de las cuales se usó una, porque las otras eran mujeres y no quisieron dejar ni a los maridos ni a los hijos. Entonces esa beca se perdió. Fue a Cincinnati, en el General Hospital, con Maurice Levine. Y la psiquiatra de niños de allí era Otilda Cruz. Después de cumplir un ciclo en Cincinnati, fui a Chicago y tuve una corta estadía en conexión con el Instituto de Psicoanálisis de allí, muy corta, y fundamentalmente con el Institute for Juvenile Research, que me impresionó la forma como organizaban su trabajo, porque, por ejemplo, las fichas de los niños del Institute for Juvenile Research incluían entrevista del niño, entrevista a los padres, entrevista a la escuela y ficha para entrevistar a los vecinos del barrio que daban información sobre cómo se comportaba el niño que estaba en estudio en el instituto. Así que fue la única vez que yo encontré una ficha con informantes del barrio. Yo llegué a Estados Unidos como una película virgen. Las primeras impresiones las registré allá, lo cual creo que debe haber tenido sus inconvenientes, pero sus enormes ventajas. Y es que yo no llevaba vicios, Claro. no llevaba marcas, todo lo aprendí ahí, las cosas más cotidianas, digamos, de la clínica, ¿no? Después de ahí ya pasamos a Baltimore, y ahí estuve en el John Hopkins, en el Harriet Lane, que era el nombre de la clínica, que la dirigía Leo Kanner. Hicimos una relación muy buena y fue donde aprendí la palabra autismo, porque él había descrito el autismo en el año 1943. Yo no sé si vine psiquiatra de niño, pero por lo menos vine con el pronta, ¿viste? ¿No? Donde, claro, es tan diferente la modalidad de estoy hablando de 50 años. Sí, atrás. sí, sí. Tan diferente la modalidad de trabajo y de docencia en Estados Unidos en aquel entonces. No puedo hablar de docencia en psiquiatría infantil porque no la había, pero ese tipo de cosas a la cual uno no estaba acostumbrado.
con buena cantidad de información y de formación, Prego vuelve a Montevideo. Revisando los diarios de la época, podemos ver la importante repercusión que este hecho tuvo en la sociedad de aquel entonces. Seguramente cristalizando todo ese bagaje de conocimientos que Prego trajo de Estados Unidos, fue que se organizó un seminario de psiquiatría e higiene mental infantil en julio de 1955 en el Parque Hotel. Dentro de los miembros de honor encontramos a don Luis Valleverres, presidente del Consejo Nacional de Gobierno, doctor Julio César Estrella, ministro de Salud Pública, señor Renan Rodríguez, ministro de Instrucción Pública y Previsión Social, doctor Alfredo Lambarri, presidente del Consejo del Niño, señora Matilde Ibáñez de Valleverres, presidenta de la Fundación Nacional Pro Salud y Bienestar del Niño, y el profesor doctor Euclides Pelufo, director del Instituto de Pediatría. De las personas destacadas que participó de ese seminario fue la doctora Telma Reca, argentina, que trabajaba en Colombia y que mantuvo estrechos vínculos con buena parte de los psiquiatras uruguayos. Llegan los años 60 y más gente se sigue incorporando a este grupo. Llega Hoffnung, Aida Acer, Marichu Irizarry, Enriqueta Bertrán, Burrito González, quienes suman energías para enfrentar el trabajo que crecía y crecía. La cosa empieza en el año, para mí, empieza en el año 66 cuando entro a lo que era la clínica médico-psicológica fundada por el doctor Marcos. Y en esa policlínica se trabajaba de alguna manera con lo que eran los embriones de la psiquiatría infantil posterior. Y en aquel momento habíamos empezado a hacer una serie de estadísticas y curiosos por averiguar cuáles eran las patologías iniciales en la policlínica, y con esa finalidad revisamos las 100 primeras historias y se reducían prácticamente a encefalopatías crónicas y a debilidades mentales profundas. Y en el año 68 conseguimos, por supuesto que con el beneplácito y con el interés del profesor Prego, que el Ministerio de Salud Pública se interesara por los problemas de la psiquiatría, y logramos que se creara el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Pedro Vizca. Llegando a 1966, el grupo ya tenía otra fuerza y otras necesidades. Fue animado por la creencia de que la unión los haría aún más fuertes que crearon APIA. Inicialmente eran 18 y la presidencia se alternaba entre el doctor Prego y la doctora Elsa Barros de Fernández, que al decir de Hoffnung era algo así como que se alternaran en el poder republicanos y demócratas. En los años siguientes, nuestra especialidad seguía creciendo y cobrando relevancia. En 1968, el Ministerio de Salud Pública pasa a la clínica médico-psicológica a la categoría de servicio autónomo. Prego sería su director. Bajo su batuta se seguían atendiendo cada vez más pacientes y fundamentalmente se seguía estudiando y formando personas que en el futuro serían psiquiatras de niños. Funcionaban, por ejemplo, grupos de estudio y de supervisión de orientación psicoanalítica orientados por el mismo Prego y por Mercedes Freire de Garbarino. En ese momento, estamos hablando del año 69, el servicio organiza el primer congreso de psiquiatría infantil que tuvo lugar en el San Rafael, en Punta del Este. Bueno, ese congreso fue también, nosotros queríamos de alguna manera sentar nacionalidad, derecho de reconocimiento de nuestra existencia, y además pensaba que si realizábamos un congreso y tenía cierta repercusión, eso iba a ejercer presión sobre la Facultad de Medicina, precipitando o acelerando la aprobación que ya llevaba casi 3 años en ese momento. Entre el momento que nosotros la presentamos,
la solicitud, en el momento que se aprobó, tardaron 3 años. En el interín se realizó el Congreso Latinoamericano. Un verdadero hito en la consolidación de la disciplina fue el Congreso que se organizó en Punta del Este en 1969. Se esperaban no más de 200 participantes y llegaron más de 400, provenientes de 14 países. Los temas centrales del Congreso fueron ansiedad y el niño y su cuerpo. El invitado elegido había sido Serge Lebovici, profesor francés quien durante toda su vida mantuvo fermentales y cálidos vínculos con los psiquiatras uruguayos. Pero no pudo ser, y fue el mismo Lebovici quien recomendó a un profesor vasco, Julián de Ajuriaguerra, quien fue toda una revelación en ese congreso y quien luego fuera una figura de referencia para todas las generaciones que vinieron después. Y para nosotros fue un hallazgo, porque Ajuriaguerra, un hombre brillante español, con una capacidad de comunicación así espectacular. Era un periodo donde empezaban a descomponerse las cosas en el ambiente político en el Uruguay, y por eso nosotros no invitamos más que al rector de la universidad y al decano de Medicina y de Humanidades. No informamos a ninguna otra autoridad más. Hicimos en Punta del Este, en un local alquilado, para no tomar contacto con ninguna cosa oficial. Cuestionado por algunos sectores porque los aspectos políticos en aquel momento estaban muy activos, se organiza un contracongreso en las afueras del San Rafael, que solamente pudo yugular de alguna manera el movimiento que ocasionó, el movimiento en contra, la presencia equilibradísima y la palabra justa del doctor Garbarino. Un congreso que tuvo la impronta del momento histórico que se vivía en ese momento en el Uruguay y en toda Latinoamérica. Por ejemplo, como resultado del congreso, se redactó una denuncia que es esta. El primer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría Infantil, en base a los resultados del intercambio de informaciones e ideas en los grupos de discusión y a lo surgido de una mesa redonda realizada por un numeroso grupo de congresales, denuncia, primero, que las carencias en el aspecto alimenticio, afectivo y cultural que sufre la mayoría de los niños latinoamericanos determina ya graves problemas en su desarrollo intelectual y emocional, y que producirán en sucesivas generaciones un incremento notable de los déficits intelectuales y otros trastornos psíquicos. Segundo, que las presiones económicas, ideológicas, políticas y socioculturales a que están sometidos los pueblos latinoamericanos desencadenan directa e indirectamente en los niños perturbaciones psíquicas de todo grado. Fundándose en las conclusiones expuestas, se hace un llamado a la responsabilidad de autoridades, técnicos y pueblo en general, reclamando de ellos, con carácter urgente, su indispensable compromiso para el cambio de las condiciones antedichas, con el objetivo de lograr así, para el niño latinoamericano, las garantías mínimas para su salud mental. Los tiempos sociales terribles que se vivían en 1973 fueron el marco social inevitable en el cual nuestra disciplina debió seguir desarrollándose. Es en ese año, 1973, que se crea legalmente el posgrado de Psiquiatría de Niños, primero en América Latina. La resolución fue uno de los últimos documentos firmados por el decano Pablo Carlevaro, un poco antes de la injusta destitución de la que fue objeto por el régimen totalitario. Y en el año 72, la Facultad de Medicina, a través de la Escuela de Posgrado, regenteada en aquel momento por el doctor Herrera Ramos, crea las bases de la especialidad y establece una serie de nombramientos por competencia notoria, y así algunos de nosotros, con poquísima experiencia previa, nos constituimos en docentes del primer curso de Psiquiatría Infantil de América, por lo menos de América del Sur. Establecimos un programa tentativo con la finalidad de que si no funcionaba había que modificarlo, y se crea el curso, lamentablemente interrumpido por el avasallamiento de la democracia en junio del año 73.
Eso incidió negativamente, ya que todos nosotros estábamos con la renuncia pronta, que nunca se llevó a cabo porque no se tocó a la cátedra y hubo un compromiso de alguna manera de resistir todo lo que se pudiera, y el curso siguió adelante. Curso que tuvo sus frutos porque de la primera camada surge una brillante generación de psiquiatras infantiles. La instauración de la dictadura militar en 1973 encontraba al posgrado recién nacido y a sus integrantes, como al resto del pueblo, con las libertades cercenadas. La primera generación del posgrado ingresaría ese mismo año, obligando a quienes ya estaban a convertirse en docentes. Entre esas cosas empezó el curso. En el año 72 empezó el curso. Y yo podía optar entre la competencia notoria que le hicieron varios compañeros, como Sheila Henderson, y yo pensé que era mejor hacer los cursos, porque iba a aprender mucho más haciendo los cursos. Entonces hicimos los cursos, que fueron los primeros cursos que se hicieron de psiquiatría infantil, y bueno, allí comenzó mi experiencia y me aparté de psiquiatría de adultos definitivamente y me quedé en psiquiatría de niños. Bueno, esa generación la integrábamos con Marta Ruiz, Cristina Bagatini, Alberto Beile, Ofelia Leone, Juana Zaredo y algunos más que en este momento no recuerdo y que no siguieron después la carrera. Estaba Uribe Russo, por ejemplo, estaba Ángel Boxenbaum también, y esa gente no siguió la carrera. En aquel momento la psiquiatría de niños era fundamentalmente psicoanálisis de niños, ¿no? O sea, había nacido de la pediatría por el interés que tenía Marcos en eso, pero los que ejercían la psiquiatría infantil eran fundamentalmente los psicoanalistas en ese momento, de modo que toda la parte de psiquiatría biológica estaba muy disminuida, ¿no? Y tampoco había muchos recursos, la verdad sea dicha. No había medicaciones, no había nada, teníamos muy pocas cosas para darles a los niños desde el punto de vista biológico. Pero la medicación era una especie de tabú, una especie de vivido como agresión al niño, y además de los propios temores que todos teníamos en cuanto al uso de la medicación en niños, porque no se sabía tampoco ni la tolerancia ni la dosis a ella. La influencia básica y fundamental fue la psiquiatría dinámica y fue el psicoanálisis, por supuesto, ya que quien comandaba el equipo era el profesor Prego, que todo el mundo sabe que era psicoanalista. Ahora, la incorporación de nuevos conocimientos hizo que se ampliara el punto de vista inicial, y yo creo que eso es un mérito que debemos atribuir fundamentalmente al doctor Prego, luego profesor Prego y luego profesor emérito Prego, que tuvo la plasticidad de adaptarse y de aceptar incorporación de nuevos conocimientos. Entonces la psiquiatría clásica dinámica se enriqueció con todas las distintas corrientes del pensamiento moderno, pero se enriqueció también con una cantidad de aportes de la medicina. Confiando en que los cimientos ya estaban colocados, en 1979 Prego presenta su renuncia al cargo. Se iría del hospital, pero no por cierto de la psiquiatría a la que seguiría enriqueciendo a lo largo de toda su vida. Con ese motivo, se organizaron en la Intendencia Municipal de Montevideo unas jornadas que tuvieron esta vez como invitado al profesor Jean-Louis Lang. Y llega así el retiro del profesor, en marzo del 79, y quedo designado primero interinamente, después como tenía el cargo en salud pública, que era el único que tenía carrera en salud pública, quedé designado como director de ello, y a través de la facultad, que ya había sido reconocido como encargado del servicio. Mi primer shock. El profesor Hoffnung asume entonces la dirección del servicio, con su característica bonomía y su adhesión a la tarea.
también con formación psicoanalítica, pero también con un fuerte arraigo en la psiquiatría, habilita la incorporación de nuevas modalidades terapéuticas, por ejemplo, la farmacoterapia. Su periodo al frente del servicio coincidió con los años de dictadura militar, con todas las dificultades que eso implicaba. Por ejemplo, se decidió el cierre del Hospital Pedro Vizca y luego de largas y agotadoras negociaciones se logró finalmente la mudanza al Hospital Pereira Rosell en 1983. Para mí era una responsabilidad importante de mantener la continuidad del servicio, porque siempre se hablaba y se temía que dentro de las arbitrariedades pudiera ponerse, sacarse, eliminarse, de poder mantenerlo para llegar, digamos, como a épocas menores. Y además ya empezó a correr el rumor de que iban a cerrar el Pedro Vizca. Primero rumor, que después desgraciadamente fue una cosa realidad, y alrededor del 80-81 después de mudarnos. A los primeros que nos ofrecieron mudarnos a nosotros. Muchos muebles, aunque no eran muy nuevos los que teníamos, la humedad los destruyó, pero ahí poco a poco pudimos plasmar un servicio, por lo menos una planta física adecuada, salitas para posibilidades de internación y trabajar en mejores condiciones. Ya en los 80, los psiquiatras de niños íbamos necesitando consolidar aún más nuestra identidad, juntarnos para avanzar científicamente y también para luchar por nuestras reivindicaciones gremiales. Fue así que en 1983 se funda SUPIA, bajo el impulso de muchas personas, entre las que queremos destacar al de la doctora Sheila Henderson. El clima social había empezado a anunciar el retorno democrático, que afortunadamente llega en 1985. Podían volver, y así lo hicieron, los destituidos y los exiliados, que se sumaron con sus propuestas y con su trabajo al grupo que ya estaba conformado. Enfrentados a la posibilidad de repensar objetivos, métodos y proyectos, en 1985 la facultad, nuevamente con el profesor Pablo Carlevaro como decano, crea la Comisión de Salud Mental. Bajo la presidencia del profesor Carlos Mendilarzu, la comisión elaboró el Plan Nacional de Salud Mental y propuso al Consejo llevar el rango de posgrado a la condición de clínica, con lo que automáticamente se generó la creación del grado 5 en Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Se creó la Comisión de Salud Mental y se le dio prioridad absoluta ya en el gobierno democrático a la salud mental, en que quedamos abocados a hacer ese plan. La gente de salud mental, de adultos el suyo, y el de salud mental infantil quedamos encargados nosotros. Las múltiples reuniones que nos llevó hasta que pudimos elaborarlo, presentarlo y ser aceptados por salud pública como prioridad nacional. En 1988, Miguel Cherro es designado profesor grado 5 de Psiquiatría de Niños y Adolescentes por concurso de oposición y méritos. Su preocupación fue sacar a la psiquiatría de los consultorios, llevarla a la comunidad y relacionarla con el resto de las disciplinas pediátricas. Un periodo de ejercicio a cargo de una clínica supone indudablemente introducir cambios. La vida necesita cambios, pero creo que los cambios tienen que estar siempre armados de tal forma y promocionados de tal manera que no desconozcan lo anterior, porque lo anterior debe integrarse con la vida presente, es una cuestión de continuidad. Eso me parece que es muy importante, proyectarse al futuro y habilitar que quienes vienen después también a su vez deben introducir cambios, porque la vida va cambiando. Ahora, lo que es malo en una disciplina es el quiebre de la continuidad histórica de la disciplina. En 1998 asume como profesor Alberto Beyle, quien se quedaría hasta el 2003, en donde asume nuestra actual profesora, la doctora Laura Viola. A lo largo de todos estos años que han sido de formación y de alguna forma también de preparación para esto, he ido pensando, armando y desarmando una idea, una propuesta, un
proyecto de lo que debería ser un psiquiatra de niños y adolescentes. Indudablemente el que nuestra especialidad reconoce una complejidad y a su vez una riqueza muy importante que nos permite pensar cómo poder acercarnos, ¿verdad?, a ser un psiquiatra de niños. Los conceptos de extensión universitaria, que no solamente como una ida a la comunidad, sino como una forma de poder devolverle a la comunidad todo aquello que en saberes que permitan a su vez acercarnos a un modelo de sociedad más justa y más equitativa. Por otro lado, con respecto a aquello que nos califique, digamos que es como el nodo, como el centro de lo que debería, lo que es el posgrado o la clínica de psiquiatría, es la formación de sus posgrados, la formación de sus egresados, pensar cómo van a salir ellos luego docentes, cómo se van a insertar en su campo laboral. En ese sentido también importa mucho saber qué es lo que está pasando con respecto a la educación médica, la importancia que le tenemos que dar a los procesos nuevos, a las innovaciones pedagógicas. No podemos dejar de pensar en cómo se ha masificado, ¿verdad?, todo el ingreso a la universidad, pero por otro lado también cómo, si bien tenemos que innovar pedagógicamente, tenemos que seguir manteniendo la calidad de la formación de nuestros egresados. Lo decía antes y lo digo ahora más convencido que antes todavía, que la identidad de una disciplina no se afirma en el aislamiento. La identidad de una disciplina se afirma en el encuentro. Entonces, una psiquiatría aislada decrece, involuciona, se repliega sobre sí misma. Una psiquiatría volcada a las otras disciplinas, en el marco intrainstitucional, volcada a las otras disciplinas interinstitucionales, volcada a la comunidad, lejos de enquistarse, crece. El desafío es más grande. Tenemos que crear, inventar cosas, pero no talenteando. Inventar cosas y evaluando el invento qué efecto tiene. Acción y medición. Es decir, que esas cosas sí me parecen importantes. Así se han ido encadenando los hechos, desde aquel encuentro entre Marcos y Prego en la década de los 40 hasta hoy, 2004. Gracias a ellos y al trabajo sostenido de muchos otros, más anónimos, pero no menos importantes, es que hoy tenemos la disciplina que tenemos. Seguramente queda mucho por hacer, trabajo que deberemos hacer entre todos, juntando fuerzas, juntando esperanzas, para conseguir una sociedad más justa, más democrática, más sana. Una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Tanto es así que eso nos valió una denominación cuando nosotros salíamos del local donde estaba la sede, digamos, de la clínica médico-psicológica, a cazar enfermos, nos llamaban los loquitos de Marcos, porque decían, ahí vienen los loquitos de Marcos a llevar pacientes. Estos se entretienen con pavadas porque no hacen nada.